Seguimos informando en ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción, y como lo habíamos adelantado, estamos con visita hoy en nuestros estudios. Nos acompaña el representante de la FAO en nuestro país, el señor Jorge Mesa. Muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y lo molestamos hoy, como lo solemos hacer frecuentemente con la FAO, porque queremos saber del trabajo que están realizando en nuestro país, porque ustedes siempre están haciendo relevamiento de datos, pero también hacen un apoyo importante de asistencia de diferentes tipos, técnica, también de repente ya llegan algunos insumos, herramientas. Y bueno, queremos conocer un poco más respecto a eso, Jorge, principalmente después de este tiempo tan difícil que vivió el campo con problemas climáticos, con el tema de la sequía que estuvimos enfrentando. Mira, sí, efectivamente tuvimos un problema grande de sequía. La FAO en Paraguay trabaja en tres líneas fuertes. El uno es relacionado a la producción de alimentos con la agricultura familiar, el segundo en los temas de protección social, considerando que el nivel de pobreza es elevado. En Paraguay llega alrededor del 26%, lo que es una cifra bastante fuerte, y un tercer ámbito que tiene que ver con los temas de cambio climático, temas ambientales, temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Son las tres grandes áreas que estamos trabajando. Últimamente, en función de la sequía, hemos con el ministro de Agricultura acordado un proyecto de emergencias, básicamente para dotar a algunos insumos productivos, pero también para generar capacidades para una mejor gestión de riesgo en el país, que es importante dado los problemas que son frecuentes del cambio climático. Y hay una vinculación allí en lo que estaba mencionando respecto a cambio climático y producción de agricultura familiar, porque estamos hablando de que tiene un impacto directo y es como un trabajo conjunto directamente que se realiza. Sí, efectivamente, el problema de cambio climático lo que está haciendo es haciendo más intensos y más frecuentes los eventos que salen de lo que son la media histórica, ¿no? En cuanto a temperatura, en cuanto a precipitaciones. Entonces ahí tenemos que principalmente trabajar con el tema de adaptación al cambio climático con los agricultores familiares, incorporando técnicas y medidas en el campo que puedan hacerlo mucho más resiliente a estos cambios. Sobre todo nuestro trabajo se ha enfocado en los sistemas agroforestales, ¿no? que tienen esa perspectiva por su variedad de productos de tener un mejor impacto, un impacto más positivo en la economía de los pequeños agricultores. ¿Puede contarnos un poco más, desarrollar un poco esto que estaba mencionando respecto al trabajo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería puntualmente ahora? Sí, en este momento tenemos un proyecto de emergencia en el cual nos hemos comprometido a comprar algunos insumos para las zonas que están con mucho mayor afectación por el problema de la sequía. El Ministerio de Agricultura también está haciendo unas fuertes inversiones, así que estamos trabajando muy coordinado. Pero nuestro foco no es solamente el dar insumos productivos, sino generar capacidades para que los pequeños agricultores sean mucho más resilientes, o sea, trabajen en un contexto ya de una variabilidad mayor al cambio climático, ¿no? Y ahí, con la Dirección de Extensión Agraria y con otras instancias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, estamos coordinando en esta acción. ¿Qué significa generar capacidades? ¿Nos puede dar un ejemplo citando, vamos a decir, acciones concretas para lograr esto, para generar capacidades para los agricultores, para la agricultura familiar? Por ejemplo, tenemos un gran proyecto que se llama PROESA, en el cual lo que estamos impulsando nosotros son sistemas agroforestales. Son 6 modelos de sistemas agroforestales que permiten entonces al agricultor conocer más sobre el tema agroforestería y con eso mejorar su producción. Entonces es como un proceso, vamos a decirle, de escuela de enseñanza, hacemos como una capacitación y mencionaba también extensión agraria. Eso implica acompañamiento también, estar no solo en un rato, sino estar, vamos a decirle, en contacto directo con ellos. Efectivamente, o sea, de lo que estamos hablando es no solamente de traer la técnica, sino el conocimiento a nivel institucional para poder implementar esa técnica en los primeros agricultores, es decir, que ellos puedan conocer de los sistemas agroforestales, conocer de las técnicas, conocer de las especies, hacer combinación de especies y mejorar su producción. El famoso que nosotros estamos hablando siempre aquí en Canal Pro y en ProAgro de mejorar el nivel de productividad de las mismas superficies, el cuidar el medio ambiente mientras se está produciendo, ¿no? Y esto, Jorge, está muy vinculado a lo que es la seguridad alimentaria en el sentido de que hablamos justamente de los que están garantizando que nosotros tengamos alimentos en nuestras mesas, de la producción, de los agricultores. Perdón.
Nuestro, Tranquilo, estoy tranquilo. Sí, con, sí, sí. nuestras cifras nos dicen que en América Latina y el Caribe alrededor del 60% de los alimentos que se consumen en las ciudades vienen de la agricultura familiar. Por lo tanto, trabajar con los agricultores familiares implica efectivamente trabajar con nuestra seguridad alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria y nutricional tiene cuatro pilares. El primer pilar que es la producción de alimentos, el segundo la disponibilidad de alimentos, es decir, que esa producción sea constante, el tercero el acceso a los alimentos y el cuarto tiene que ver con el uso nutricional de los alimentos. O sea, es un elemento complejo. Y mucho trabajo. Yo creo que los compañeros me ayudan un poquitito a mostrar el documento que nos hicieron llegar para tomar acciones y definir no las tareas, Jorge, que van a tomar como FAO en apoyo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. También es fundamental contar con datos, contar con información. Y eso es lo que estuvieron presentando hace poco en nuestro país, lo que tiene que ver con este documento de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria en Paraguay. Sí, es un trabajo bastante interesante que hicimos con el Instituto Nacional de Estadísticas. El objetivo básicamente es conocer el nivel de inseguridad alimentaria y de seguridad alimentaria en la población, ¿no? Ahí utilizamos una escala globalmente desarrollada por la FAO y que es utilizada globalmente que permite comparación entre los países. La idea es saber si una persona o un hogar tuvo dificultades en el acceso a los alimentos y los datos nos muestran que alrededor del 25% de los hogares durante la pandemia, los hogares de Paraguay tuvieron dificultades en acceder a los alimentos y 5% de los hogares incluso dejaron de comer uno o más días, que es la inseguridad alimentaria grave. O sea, tienen otra vez, vamos a decirle, una escala de intensidad, vamos a decirle, de esta necesidad. Sí, son dos escalas. La una que es la moderada, que quiere decir que los hogares han reducido la cantidad y la calidad de los alimentos, y la grave en la cual ya ellos dejaron de comer efectivamente, o sea, es decir, no tuvieron alimentos para satisfacer sus necesidades básicas. Son las dos escalas. La una, 25%, que es decir, uno de cada cuatro personas en uno de cada cuatro hogares pasaron por una situación de reducción de la calidad y cantidad de alimentos, y grave, que es 5% de los hogares, lo que es altísimo, ¿no? Comparado con otros países de la región. Estos datos son a nivel nacional, fueron relevados a nivel nacional, tienen datos de todo el país. Sí, es una encuesta que se hizo a nivel nacional, es una encuesta permanente de hogares donde se incorporó la metodología para poder hacer el relevamiento de la información, es decir, te da un panorama a nivel nacional. La intención, o sea, esto se hizo por primera vez, se va a realizar ya de forma permanente como dentro de la encuesta permanente de hogares. ¿Cuál es el plan con esta aplicación de escala de experiencia en seguridad alimentaria? Es que sí se repita lo que ha definido el Instituto Nacional de Estadísticas, que lo va a hacer cada 2 años, que nos da una buena perspectiva de lo que está sucediendo y cómo están funcionando las medidas que se tomen para reducir la inseguridad alimentaria, y se ha incorporado dentro de la escala permanente de hogares, es decir, es parte ya de la búsqueda de información estructural del país con el Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces es un excelente esfuerzo realmente. ¿Esta herramienta se aplica solo en Paraguay y se aplica en los países en donde está presente FAO? ¿Cómo está la región? Nosotros aplicamos a nivel global la herramienta, no obstante nuestro objetivo es que cada uno de los países pueda aplicar a nivel nacional y con eso tener mucho mayor información. A nivel global, la inseguridad alimentaria moderada y grave llega al 30%. En Paraguay es 25%, es decir, está en una mejor situación en un contexto global, ¿no? Y la inseguridad alimentaria grave es de alrededor del 11% a nivel global. Aquí en Paraguay es del 5%. O sea, la situación en términos generales, comparativamente de lo que está sucediendo en Paraguay dentro de un contexto en el cual tuvimos una pandemia fuerte, es mejor. No obstante, para la FAO y para todos los gobiernos, entiendo yo que mientras haya una o más familias en situación de hambre, todavía es un problema que tenemos que eliminar, ¿no? Entonces, los datos son comparables, hemos hecho comparación a nivel global, a nivel de la región, pero todavía tenemos un problema de inseguridad alimentaria en la cual tenemos que trabajar. Una herramienta más para trabajar entonces. Bueno, Jorge nos mencionaba un área de manejo muy amplio, muchos proyectos macro, vamos a decirle, pero me gustaría por favor conocer cuáles serían para el representante de la FAO en Paraguay, tres nada más, porque seguro que hay muchísimo más por la forma en que nos estuvo comentando, prioridades para el año 2022 del trabajo de la FAO en nuestro país. Bueno, nuestra gran prioridad en este momento, como te decía yo, es el proyecto PROES. Es una fuerte inversión que trabaja con campesinos, con agricultura familiar campesina y también con agricultura familiar indígena, y el objetivo ahí es ampliar hasta 13.000 familias
con el beneficio del programa, que puedan incorporar estos 6 modelos agroforestales que permiten ser más resilientes y también mitigar el cambio climático de manera simultánea. Un segundo proyecto tiene que ver con el monitoreo de los recursos forestales y también el control de incendios forestales. Ahí tenemos nosotros un proyecto grande en donde además queremos hacer un proceso de reconstitución de ecosistemas, ¿no? A través de proyectos pilotos con pequeños agricultores familiares, con comunidades campesinas, la reconstitución de ecosistemas. Y un tercer proyecto en el cual trabajamos fuertemente, dado la situación y los niveles de pobreza en Paraguay, que son relativamente altos, un país de renta media alta, que llega al 26%, es la lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza rural. Y ahí apoyamos nosotros al Ministerio de Desarrollo Social en la creación de un plan nacional de reducción de la pobreza y también un plan integral de desarrollo de pueblos indígenas, que son dentro de la pobreza los que están en una situación mucho más aguda, ¿no? Entonces son 3 ámbitos, 3 áreas donde tenemos prioridad de trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo, por actualizarnos respecto a las tareas que están realizando aquí, sus metas, por supuesto, y éxito en todo esto, porque realmente es un servicio para nuestro país, no para diferentes sectores de nuestra sociedad. No, para nosotros es una grande satisfacción el poder cooperar con con el gobierno de Paraguay, estos temas bastante importantes, ¿no? Entonces el tema de reducir y acabar con la pobreza, de incrementar la producción y de ser mucho más resilientes al cambio climático. Gracias, Jorge, que tenga una muy buena jornada. Muchas gracias.